en sus pensamientos. En realidad, no había tocado nada de su trabajo desde después de la pausa para el almuerzo, sino que había optado por mirar el pueblo que amaba tanto. No ofreció respuestas a sus problemas. Problemas que preocupaban principalmente a la única pelirroja actualmente en el pueblo. Claro, la mayoría de ellos estaban técnicamente con el clan Yamanake y sus asaltantes misteriosos, que se identificaron con la imagen del lobo, pero él no era tonto. ¿Había cometido errores antes? ¿Fallos de juicio en momentos cruciales? Absolutamente, ¿quién no? Pero era viejo, no ciego. Incluso él podía ver que los Yamanake estaban perfectamente bien incluso después de que Naruto le entregó el frío cadáver de la hermana de Inoichi al hombre. No fue hasta que Naruto renunció a su nombre Uzumaki y declaró a la heredera Yamanake su enemiga que estos lobos comenzaron a causar estragos en el clan de Mingwalkers. ¿Podría ser una coincidencia? Sí, podría ser. Coincidencia, mala sincronización, gran sincronización, podrían ser todo tipo de cosas. No descartaría la posibilidad de que este grupo se estuviera aprovechando de la declaración del chico para hacer que la gente crea que él estaba detrás de ella, pero tampoco podía descartar la idea de que Naruto pudo haber encontrado algunos aliados bastante hábiles para ayudarlo. Su pequeña guerra contra los Yamanake, sabía lo tonto que era subestimar las capacidades de Naruto. Algo en la línea de comenzar su propio ejército privado no era algo que Hiruzen necesitara para estar convencido de que el chico podía hacer. Sabía muy bien que el niño tenía un potencial notable y algo tan básico estaba dentro de sus capacidades. Había aprendido la oscura verdad de uno de los mayores secretos de Konoha a las pocas horas de que sucediera, por el amor de Dios. Solo, civil o no, no se podía hacer. Luego estaba el asunto de Suambu, todos los cuales parecían bastante cariñosos con él. Chico. Algunos incluso podrían decir demasiado cariñoso, considerando que le habían permitido la entrada y el reinado libre dentro del distrito Uchiha a pesar de la orden directa de Hiruzen de que nadie debía entrar. Dioses de arriba, habían desafiado sus órdenes en tiempos de crisis. Porque aprobaban la mentalidad. Más bien Shinobi del joven. Ese tampoco fue el final. De que Naruto se había convertido en el enemigo jurado de Yamanake, el clan había estado recibiendo hostilidad de los Shambu. No quería ser objeto de ira cuando se trataba de Ansatsu Senjutsu Tokusubutai de Konoha Gakure no Sato. Afortunadamente, las cosas se habían mantenido bastante tranquilas. Bueno, suave en el sentido de que nadie había resultado gravemente herido. Había habido algunos accidentes sospechosos durante el entrenamiento, pero Hiruzen no tenía forma de saber si algunos de ellos habían sido accidentes legítimos o si los agentes de Shambu estaban atacando. Sin embargo, había otras formas en que estaban atacando, como reevaluaciones sorpresivas, que, en la mayoría de los casos, terminaron sus carreras y eliminaron a los miembros del clan Yamanake de las fuerzas Shambu. Pasivamente, habían adoptado una política de la vista gorda ante cualquier cosa que sucediera en el recinto del clan o incluso involucrar a alguien de su sangre. En la mayoría de los casos, favorecieron a cualquier no Yamanake involucrado, lo que generalmente resultó en que muchos Yamanake recibieran medidas disciplinarias o incluso se vieran obligados a retirarse anticipadamente. Los Mingwalkers no estaban contentos, pero Hiruzen podía hacer poco al respecto. Por lo general, los mismos Mingwalkers se habrían ocupado de situaciones como estas. Y ahí estaba el problema. El Mingwalker que realiza el interrogatorio no solo sería sospechoso de responder a favor del clan, sino que incluso si encontraran a uno que fuera honesto, no sabrían si el interrogado estaba ocultando cosas. Y por eso, tuvo que tomar la palabra de los agentes de Shambu, todos lo harían. Tampoco había pasado desapercibido. La población civil era muy consciente de la tensión y parecía estar del lado de los Shambu en su mayor parte, tensando los lazos del clan Yamanake con la aldea de una manera inquietantemente reminiscente de los eventos que llevaron a la masacre de Uchiha. Hiruzen tendría que ver si el equipo de operaciones encubiertas de Itachi estaba detrás de esto.
No le sorprendería que lo estuvieran dirigiendo de esa manera. Por otra parte, podría ser el propio Naruto detrás de las similitudes. Hiruzen se estremeció al pensarlo. Sabía que Naruto era extremadamente capaz, pero la idea de que podría estar dirigiendo y maniobrando las fuerzas de Hiruzen de tal manera que recreara los eventos de una de las grandes tragedias de Konoha y se arriesgaba a revelar el secreto no era agradable. De hecho, fue jodidamente aterrador. Ese era solo Shanbu también. Dijo absolutamente sobre lo que habían estado haciendo los lobos. Comenzó de manera bastante inofensiva con miembros desaparecidos durante unos días, antes de aparecer nuevamente, completamente ilesos. Había hecho poco por perturbar sus vidas, pero había dejado a todos los miembros del clan bastante paranoicos y preguntándose si la próxima persona a ser capturada regresaría herida si es que regresaban. Fue bastante afortunado que Inoichi le hubiera explicado todo, de lo contrario podría haberse preocupado por tal resultado. Pero solo porque Naruto había dado su palabra de que las cosas no serían letales no significaba que no pudiera causar un daño mayor. El tesoro del clan, por ejemplo, se había vaciado por completo. Nadie estaba seguro de cómo lo habían hecho los lobos, pero no solo lograron llevarse todos sin ser vistos, sino que habían arrojado cadáveres de jabalí podridos en la bóveda. Despejada y pintado de rojo había un lobo gruñendo en el exterior de la puerta del tesoro. Si no hubiera sido por esa imagen y las copiosas cantidades de sangre que los lobos habían derramado sobre los jabalíes que se filtraban por debajo de la puerta, el Yamanake probablemente nunca lo hubiera sabido. Tal como estaba, el pueblo en su conjunto todavía no lo hacía. De hecho, la mayoría de las cosas que los lobos le hicieron al clan Yamanake fueron desconocidas. Los Mingwalkers no estaban dispuestos a admitir lo que les estaba pasando y mostrar debilidad. A Shinobi le resultó difícil resistir la vulnerabilidad. Aliado o no, se aprovecharían de ti todo el tiempo que pudieran. Y, si alguien se enterara de que el clan Yamanake estaba luchando y perdiendo contra un niño civil, hijo de Kyusine o no, su reputación quedaría destrozada. Ya estaban teniendo suficientes problemas para conseguir misiones. Como estaban y ahora. No tenían tesorería a la que recurrir. Si perdieran las pocas misiones que lograron obtener, no tendrían absolutamente ningún ingreso y el clan quedaría en la indigencia. Ya estaba en camino y el hecho de que lo dirigiera una niña de 10 años no ayudaba. Inoichi había mencionado que era parte de su trato con Naruto, quien puede o no haber estado aliado con los lobos, que ella lideraría el clan para que toda su pelea pudiera ser con ella a través del Yamanake. Había algo más sobre ser una elección de vida, pero Hiruzen había estado demasiado ocupado en ese momento por el hecho de que un niño de 10 años estaba a cargo de uno de los clanes prominentes de Konoha como para prestar mucha atención después de eso. Pero aparte de esos eventos y la utilidad saboteada ocasional, solo hubo un último evento digno de mención conocido como la violación de Renji. De manera bastante ingeniosa, los lobos secuestraron a varias mujeres, las dejaron inconscientes. Las desnudaron y las dejaron encadenadas en el sótano de un Yamanake Renji. Estaban encontrados 3 días después de que se entregara una denuncia anónima a la AMBU. Naturalmente, las mujeres no recordaban que él les hubiera hecho nada o incluso que lo había conocido, pero eso era lo hermoso. Debido a que los Yamanake eran tan conocidos por las artes de la mente, era fácil para la gente creer que sus recuerdos acababan de ser alterados. Debido a que se trataba de un Yamanake en cuestión, no podían verificar nada o, más bien, no podían creer nada de lo que afirmaran los Mingwalkers. Este evento no había logrado permanecer dentro del clan, no cuando las mujeres eran civiles de Konoha y los Yamanake ya no tenían los fondos para comprar su silencio sobre el asunto. La única razón por la que Yusen sabía lo que había sucedido era porque Yamanake Ino, la heredera del clan, había encontrado una caja en su habitación que contenía la ropa interior de las mujeres junto con una pintura bastante detallada de una manada de lobos. Bajo la luna, cada uno mirando al observador con ojos rojos aislados. Por supuesto, eso también ayudó, pero la mente de Yusen se tranquilizó.
Si bien no había pruebas definitivas, Renji no había violado a las mujeres y los lobos. Parecían no tener interés en tales actos, más preocupados por arruinar lo que quedaba del clan Yamanake. Y aunque Inoichi y el propio Yusen sabían la verdad, nadie más les creería. Incluso el clan Yamanake creía que Renji lo había hecho y lo culpaba por la gran pérdida de reputación que les había sucedido. Los Narayaki Michi, que hasta ahora habían estado ayudando a los Yamanake de la manera más discreta posible para evitar convertirse en objetivos, habían retirado rápidamente su apoyo después de ese incidente. No había forma de que pudieran dejarse asociar con algo así. Y así los Yamanake se quedaron sin nada ni con nadie. Solo había una dirección en la que debían ir ahora, y esa dirección, desafortunadamente, era hacia abajo. No había forma de que las cosas mejoraran en ese momento, lo que significaba que las cosas empeorarían hasta que ya no pudieran llamarse a sí mismos un clan Shinobi. Tenía que preguntarse si ese había sido el plan desde el principio o simplemente una ventaja agradable para los lobos. Si Naruto realmente estaba involucrado, sospechaba que de hecho había sido planeado. Y pensar que todo esto podría haberse evitado si Ryusen no se hubiera apresurado a recuperar la información que creía que Naruto poseía. Había estado en posesión de algunos secretos bastante peligrosos, pero no era lo que estaban buscando, e Inoichi ni siquiera podía distinguir correctamente el verdadero alcance del conocimiento clasificado de Naruto. Fue por esa razón que se culpó a sí mismo por todo este lío. No obtuvieron nada de sus acciones y solo lograron alejar a Naruto. Había estado fomentando una relación bastante buena con el chico antes del evento y ahora todo estaba perdido. No perdido, solo reubicado. Para Danzou, el Sandaime Uki todavía no podía creer que hubiera logrado llevar al niño a Danzou de todas las personas. Hubo varios resultados que jugaron en su mente como resultado de este desarrollo, la mayoría de ellos malos, pero había algunas posibilidades que serían buenas para el niño. Tendría que simplemente sentarse y dejar que Naruto tomara sus propias decisiones. Cualquier intento de interferir en la vida del niño en este punto podría producir resultados absolutamente horribles. Y fue por eso, y en parte por culpa, que no había intentado poner fin a la guerra entre el joven y el clan Yamanake. Fue principalmente su culpa que las cosas llegaran a esto, que Naruto fue empujado a esta situación, quien era él para tratar de intervenir cuando Naruto lo estaba manejando. También el Yamanake sería una pérdida bastante sustancial, y muy poco después de la pérdida de Uchiha. Pero, como la masacre de Uchiha era necesaria, entregaría al clan como un cordero de sacrificio con la esperanza de que el lobo se lo comiera y siguiera adelante, saciado su hambre. Se oró para que Naruto se mudara a los pastos de otra persona y no volviera su mirada hambrienta hacia los rebaños de Konoha. La mayoría de ellos no tendría ninguna posibilidad. Danzou estaba esperando en el lugar habitual. Deslizándose en el asiento frente a él, Naruto se alegró por este descanso de su trabajo. Ya había pasado un año y las cosas iban bien. No pasaría mucho tiempo antes de que realmente pudiera permitir que su manada entrara al mundo con confianza. Desafortunadamente, el último trabajo fue mucho más arduo que el trabajo que había realizado para configurar todo. Sin embargo, era de esperar. Estaba organizando todo para que no requiriera su atención a menudo. El plan era dejar que Mai manejara todo mientras Ai lideraba la manada. Los dos estaban acostumbrados a trabajar juntos y se habían acostumbrado a trabajar con él. Harían bien en liderar el grupo mientras él estaba ocupado comenzando su carrera de Shinobi. Ha pasado un tiempo, Naruto. ¿Has estado ocupado? Yo tengo. Respondió asintiendo. ¿La jubilación todavía te trata bien? Debes saber que en realidad no estoy tan jubilado. Naruto fingió estar confundido, a pesar de saber que el anciano frente a él era un experto en leer a la gente. ¿O te refieres a porque eres asesor en el honorable consejo? Sí, supongo que sería mucho trabajo y te quitaría la sensación de jubilación. Eso no es a lo que me refería. ¿No es así? ¿De qué podría ser de lo que hablas?
Sé que has estado en contacto con ellos. Su repentino cambio de movimiento me dijo que algo había sucedido. No fue difícil entender que tenía que ver contigo. No sé cómo lograste convencerlos, pero me siento bastante impresionado. Me temo que no puedo atribuirme el mérito de algo que no conozco. No creas que puedes engañarme, Naruto. Sabes muy bien de lo que hablo. Más de todo, has pasado el último año convirtiéndolos de una colección suelta de soldados en una organización profesional. Es posible que los hayas usado ya preparados Shinobi, pero aún es notable que alguien tan joven como tú haya logrado tal hazaña. No todos tienen lo que se necesita. Todavía un poco perdido aquí. ¿Quién? Los labios de Danzou se convirtieron en un ceño fruncido. Con el más leve de los movimientos, dos figuras salieron disparadas desde detrás de los árboles hacia el antiguo Uzumaki. A diferencia de los lobos, había esperado encontrarse con sus hombres en defensa de su líder. Dos cadenas negras los interceptaron. Naruto no perdió el tiempo en ejecutarlos y en segundos sus cadenas se envolvieron alrededor del cuello de los hombres y los rompieron con violentos tirones. El ceño fruncido de Danzou aumentó de tamaño. Había pensado que los lobos habrían defendido a su líder al instante. Quizás sabían lo capaz que era su señor y consideraban innecesario protegerlo. Fue un movimiento bastante audaz, pero también aseguró que no serían atrapados y que cualquiera que se reuniera con él sintiera inmediatamente que tenía la ventaja. La falsa seguridad que sentían probablemente se convertiría en la ruina de muchos hombres en el futuro. No era prudente subestimar a Naruto. Para gran sorpresa de Danzou, sintió una espada en su cuello. Al ver que Naruto todavía estaba sentado frente a él y, hasta donde él sabía, no conocía ninguna técnica de clonación sólida, Danzou dejó que su mirada se moviera hacia un lado. El rostro gruñón de un lobo estaba al lado del suyo, la persona detrás de él prestaba muy poca atención a su cautivo mientras miraban hacia su líder. Volviendo a mirar a Naruto, levantó una ceja. ¿Así que todavía no sabes de lo que estoy hablando? Absolutamente no, eso es solo una mascota. Seguramente reconoces a un lobo cuando lo ves. Danzou soltó un bufido. Sí, por supuesto. Ahora, llama a tu chucho antes de que le enseñe la jerarquía. El shinobi con cara de lobo gruñó en respuesta, pero liberó a su cautivo ante el asentimiento de Naruto. Cuida los cadáveres y vuelve a la guarida, puedo llevarlo desde aquí. El lobo asintió y se fue con los cuerpos para obedecer. Sabes, los había dejado como civiles por una razón. Estoy muy consciente, pero también sé que hiciste eso porque no tenías ningún uso para ellos. Yo, por otro lado, lo hice. De cualquier manera, su entrenamiento se usa bien, ¿no? Estás tratando de decir que aterrorizar al Yamanake es un buen uso de los soldados, ¿en los que dediqué tiempo y recursos valiosos? No lo soy, pero no negaré que es uno de mis usos para ellos. Bastante. He intentado influir en cosas fuera de Konoha recientemente solo para encontrarme con miembros de tu manada que parecían bastante perdidos. No estoy seguro de cómo lograron separarse tanto. Maldita sea, y aquí estaba esperando mantener eso en secreto por un poco más. No es frecuente que los planes funcionen a la perfección, Naruto. Deberías saberlo. Naruto resopló divertido. El plan perfecto era nunca ser conocido, solo estaba tratando de tener una base firme en algunos países menores antes de que se descubriera que tengo la intención de jugar a escala global. Una sabia elección, pero una que realmente no importa ahora. De hecho, tendré que cumplir. Estoy seguro de que puedo abandonar uno o dos proyectos para terminar algunos de los demás lo antes posible. Aceptaré el golpe, pero al menos estaré mejor preparado para cualquier otro que venga después. Dime Naruto, ¿cómo encaja tu manada en Konoha? Merodeando a la sombra del gran árbol, por supuesto. Y, sin embargo, tienes miembros de tu manada lejos del árbol. Naruto se encogió de hombros y sonrió, ¿qué puedo decir? De vez en cuando nos gusta tumbarnos al sol. El sol no es un lugar para hombres como nosotros. La desaprobación en su voz era obvia. Había esperado una mejor respuesta del chico.
Hay momentos en los que uno debe buscar una presa, encontramos que la luz del sol es más abundante. Y con esa recompensa, ¿qué harás? Una seriedad endurecida apareció en la mirada de Naruto mientras miraba el único ojo del hombre mayor. Daré de comer a mi manada. Ahora podrás devorarlo todo. El veneno brotó de su lengua, goteando al suelo como ácido mientras escupía desafiante. Míranos. Las miradas que recibió mientras caminaba por las calles del distrito más sórdido de Konoha hicieron que se retirara a su chaqueta mullida. Los hombres, borrachos a pesar de la hora temprana, se burlaban de ella mientras las muchas palomas sucias que siempre se podían encontrar le lanzaban miradas de desaprobación y burlas burlonas. Naruto hacía el papel apretado con fuerza en sus delicadas manos. Una vez más revisó la dirección. Normalmente ella no estaría cerca de esta parte de la aldea, pero Naruto le había ordenado que viniera aquí y no le gustaba la idea de decepcionarlo. A ella realmente le gustaba a Naruto, no en el sentido de un flechazo, sino más como su amigo o tal vez incluso como hermano. Él la había ayudado cuando su familia la había calificado como miembro de la rama. Y continuó cuidándola después. Él era la primera persona en la que podía pensar como un amigo y tenía que preguntarse si él era lo que Energía habría sido si no la odiara. Sacudiendo la cabeza ante el pensamiento, miró a su alrededor para encontrar su destino. Comprobando 2 veces con el papel en la mano, se dirigió hacia el pequeño edificio de un piso que parecía bastante fuera de lugar. Con edificios de 3 veces su tamaño flanqueándolo y las paredes pintadas de rojo oscuro, era difícil no notarlo. No había marcas en el exterior ni ventanas para mirar, pero las direcciones de los edificios entre los que se encontraba le hicieron saber que este era el lugar correcto. Moviéndose hacia las puertas dobles negras, se dio cuenta de que la mirada lasciva de los hombres borrachos se convertía en un horror casi sorprendido cuando se acercaba. Las burlas y el ceño fruncido que le enviaban las mujeres de placer se desvanecieron cuando intentaron retirarse fuera de su vista. Las 2 puertas se abrieron y ella notó al shinobi enmascarado de lobo parado frente a cada una. Aunque sus rostros estaban ocultos, tuvo la sensación de que los lobos gruñendo estaban mirando a todos en la calle, casi desafiándolos a intentar algo. Una mujer joven, de unos 15 años, entró por la puerta siguiente. Su piel estaba pálida, excesivamente, y el cabello largo y oscuro le caía por la espalda. En un largo rectángulo. Los golpes a ambos lados de un rostro despasionadamente fruncido pasaron por sus pechos para descansar cerca de su naval. Si bien había muchos que opinaban que Hinata era más atractiva, o que se volvería más atractiva que la niña cuando llegara a la misma edad, la joven no pudo evitar sentirse intimidada por la joven. Eso fue puesto a descansar cuando ella se inclinó a modo de saludo. Bienvenida, Hinata-sama. Nuestro señor ha estado esperando. Hinata estaba, sin duda, un poco confundida. No sabía que Naruto tenía aliados dentro de la aldea, pero nunca había mencionado a un señor de ningún tipo. Era así como había obtenido el apoyo que tenía, al hacerse amigo de un señor. Por favor, si me sigues. Hinata solo vaciló por un segundo antes de seguir a la mujer. Si Naruto pensara que ella debería estar aquí, entonces confiaría en él. Mientras caminaba detrás de la mujer, pudo escuchar las puertas cerrarse detrás de ella. Y los 2 hombres tomaron sus posiciones listos para la próxima persona que intentaría entrar. Tragando su miedo, continuó detrás de la joven y se sorprendió cuando al cruzar una segunda puerta los llevó a una habitación que solo contenía una gran escalera. Había antorchas en cada rincón de la habitación y debajo de ellas la cara de un lobo. Le tomó un momento darse cuenta de que había personas debajo de las máscaras, sus cuerpos ocultos en la oscuridad que las tenues antorchas no podían penetrar. Fue cálido y suave, se entrelazó con sus dedos y la mujer le envió una pequeña sonrisa. No podemos permitir que te pierdas ahora, ¿verdad? Y con eso, Hinata fue conducida por las escaleras y hacia la oscuridad. No sabía cuánto tiempo habían caminado o cuántos giros habían terminado y Hinata entendía por qué la mujer había considerado necesario tomar su mano. Aunque, necesario o no,
Hinate no estaba acostumbrada a tal contacto físico y tener a la hermosa. La joven entrelazando sus dedos la había dejado con un rubor bastante brillante. Vamos, ya casi llegamos. Ese sí. Hinate sintió tímidamente y hebre sorpresa cuando la mujer pellizcó su mejilla sonrojada. Bueno, ¿no eres la cosa más adorable? No me extraña que te haya tomado bajo su protección. Ella debió haber estado hablando de Naruto allí y brevemente Hinate se preguntó si Naruto pensaba que ella también era adorable. Probablemente sea algo bueno que también te acompañe. Los lobos probablemente devorarían un corderito tan tímido. ¿En serio? Oh, sí. De hecho, yo mismo lo estoy pensando. Hinate se sonrojó aún más, provocando que la mujer riera. Creo que los dos nos llevaremos bastante bien, Hinate-sama. Si alguna vez te sientes un poco solo, siéntete libre de venir a buscarme. ¿O está bien? El rostro de la ex heredera se había puesto completamente rojo, para diversión de la joven. Sin embargo, esa expresión de diversión desapareció de su rostro en el instante en que se detuvieron ante una gran puerta de acero flanqueada por 4 guardias. Al verla, uno de ellos entró en la habitación mientras los otros 3 saludaron primero a la mujer y luego procedieron a inclinarse ante Hinate, para su confusión. Cuando se escuchó un fuerte golpe desde el otro lado de la puerta, 2 de los guardias se alejaron más mientras el último sostenía la puerta para las 2 mujeres, permitiéndoles entrar. El último guardia lo siguió, cerró la puerta y ocupó su lugar junto a ella, como lo había hecho el primero en el otro lado. Fue un rostro familiar, rodeado de montones de papeles, el que la saludó. Naruto-kun. El joven levantó la vista de su trabajo y relanzó una sonrisa. Buenos días, Hinate. ¿Cómo han ido las cosas? Por un segundo, le gustaba imaginar que él le había preguntado sobre su vida personal. Algo que llenaba su corazón de calidez, pero sabía que la realidad era que él quería saber sobre los sucesos del clan Yuge. Ella realmente no podía culparlo. No solo los había desafiado arruinando el sello en su frente, sino que se había arriesgado a su ira hace un año cuando la declaró bajo su protección y se puso públicamente en contra de la Yamanake. Hasta el momento, los Yuge aún no habían hecho nada, lo que generalmente era una buena señal. Si tuvieran un problema, se enteraría. Tal vez porque involucraba a Hinate, que no era solo un miembro de la rama, sino uno a quien no habían podido marcar adecuadamente, no les importaba o incluso esperaban que algo le sucediera debido al conflicto. Realmente no podía decirlo con certeza. ¿Han estado bien? ¿Estás bien? Los lobos y yo lo hemos estado haciendo de maravilla, gracias. Es por eso que quería que vinieras aquí. Viendo que finalmente nos las arreglamos para prepararnos, quería conocerlos. Estás bajo mi protección, estas son las personas que lo asegurarán. No creo que entienda. Estos son mis lobos, mi guardia, mis shinobi, mi propio ejército personal. El asombro de Hinate obviamente se había notado cuando hizo una pausa. Obviamente, no había esperado que él tuviera su propio ejército y no muchos lo harían. Te estoy dando algunos de ellos. ¿Qué? ¿Por qué? Uno de los guardias soltó un gruñido por el hecho de que Naruto estaba siendo interrogado. Pero el pelirrojo solo sonrió. Como tu propio guardia personal, por supuesto. Te prometí que estabas bajo mi protección y aunque los Yamanake aún no te han dado ningún problema y tu clan aún no ha descubierto qué hacer con tu sello, preferiría estar más seguro que lamento. Con un chasquido de sus dedos aparecieron 4 individuos enmascarados. Cada una vestía el uniforme gris oscuro que había visto llevar a todas las demás y lucían las mismas máscaras gruñendo. Pero había una diferencia que los distingue, una sola X verde que se muestra con orgullo sobre la frente de la máscara. Le recordaba a la focapájaro de la jaula y sabía que probablemente esa era la idea detrás de ella. Ven, Naruto se puso de pie, déjame presentarte a tus protectores. Hinate tenía la sensación de que las cosas en su vida estaban a punto de cambiar, y no de mala manera. ¿Realmente habían pasado ya casi 4 años?
Preguntaba a dónde se había ido el tiempo, pero sabía muy bien que había desaparecido. En las innumerables botellas que no ensuciaban el recinto de Senju. Tane había intentado valientemente mantener el terreno limpio y sobria, pero todo había sido en vano. Aunque, sin duda, había mantenido la casa principal casi completamente libre de alcohol. Tsunade había dejado de beber allí 2 semanas después de que se mudaron a Konoha y, en su lugar, trasladó sus actividades a las muchas casas de huéspedes y los jardines. Las cosas se habían sentido bastante lentas mientras descansaba al sol con su bebida preferida. Ni mucho menos tan rápida y frenética como su juerga de juego de una década que había pasado volando en un instante, pero aún así habían ido mucho más rápido de lo que se había imaginado. Se sentía como solo hace unos meses que había regresado a Konoha y, sin embargo, no había sido solo 1 año o incluso 2, sino muy cerca de 4 años completos. Había pocos en el mundo capaces de mantenerse borrachos por una cantidad de tiempo escandalosa. Especialmente si planeaban mantenerse con vida en este mundo. Violento, pero Tsunade era, para su propia vergüenza, uno de ellos, y ahora 4 años habían estado borrachos. La culpa brilló brevemente en su corazón. No tenía ninguna duda de que Kyusine había estado esperando ansiosamente noticias sobre el bienestar de su hijo y Tsunade ni siquiera había encontrado al niño. Todavía. No es que en realidad hubiera estado buscando, más preocupada por estudiar el fondo de sus botellas que por localizar al hijo de un famoso shinobi dentro de Konoha de todos los lugares.